Vamos al pastor con nosotros. Amén. Dios le bendiga. Amén. ¿Cuánto le cogieron miedo al frío hoy? No, porque están aquí, ¿verdad? Amén. Yo dije, me voy a vestir calientito para estar en la casa del Señor. Pero qué lindo verles. Agradecemos todo lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Hoy continuamos con nuestra serie, y la serie es La Corona, el Rey y su trono. Y voy a invitarles a que tomen notas. Cuando lleguen a su casa, si quieren volver a ver el video, hágalo, porque vamos a tratar muchas cosas importantes hoy y Dios nos va a retar. El tema de la prédica de hoy es sentados con el Rey. Sentados con el Rey. Y le voy a pedir que enciendan sus Biblias, abran sus Biblias en Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y mira lo que dice. Y si no tiene su Biblia, lo tenemos en la pantalla. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y eso es muy clave. Después dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Estar sentado en lugares celestiales es más que una figura retórica, porque suena bonito, y yo he escuchado muchas veces esta cita ser declarada, pero es muy poco lo que entendemos lo que en realidad está hablando, y es una realidad espiritual para todo creyente. Y es importante que entendamos eso. Hay una verdad poderosa que muchos creyentes no han comprendido completamente. Primero es que nosotros celebramos la cruz, y tenemos que celebrarlo porque ese fue el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él fue la oveja que fue entregada por nuestros pecados. Nos gozamos en la resurrección, y eso es importante también, porque sin la resurrección, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo. Pero hubo resurrección, y eso es tan poderoso, porque eso fue lo que selló nuestra salvación. Pero a menudo nos detenemos antes de entender nuestra posición en Cristo Jesús, y vamos a desglosar eso en unos pocos minutos. Pablo no solo dice que Jesús murió, no solo dice que Jesús resucitó. Él dice, fuiste resucitado en Cristo y nos sentó en lugares celestiales. Y sigamos con Efesios capítulo 1, porque capítulo 2, versículo 1, él establece el porqué de todo esto. Y él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y para darle un trasfondo, el libro de Efesios, Pablo está escribiendo a los de Efesios porque ellos están viviendo en un mundo como nosotros estamos viviendo hoy en día. Que había muchos creyentes que en ese momento tenían una lucha interior si seguir con algunas de las costumbres paganas o si seguir con la enseñanza de la cruz. Y Pablo, en todas las epístolas, Pablo está corrigiendo algo dentro de la iglesia. Y uno de los factores es que, por ejemplo, apliquémoslo hoy en día. Si usted va a ir al Safeway o Wegmans o cualquiera de los supermercados, antes de usted comprar, tiene que hacer una ofrenda a uno de los dioses que ellos tienen. Y la iglesia de Éfesos tenía que pasar eso. Tenía que hacer ofrenda. Y entonces es una lucha interior. ¿Qué voy a hacer?
Y nosotros tal vez decimos en nuestra super espiritualidad, no, yo no sacrifico, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Y Pablo está hablándole a ellos, tú no puedes, y recuerden que el cristianismo era nuevo. Y él está mostrándole que tú no puedes seguir con tu vida vieja y seguir con la vida y tratar de vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y por eso que en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. ¿Verdad? Él está diciendo, ustedes tienen algo y lo está preparando para lo que le va a decir en el versículo 6. Le está diciendo, ustedes eran muertos en delitos y pecados, pero ahora tienen una posición muy diferente. Y Pablo nos está dando un lenguaje, Pablo no nos está dando un lenguaje poético. Él está revelando nuestra posición en Cristo. Y es ahí donde nosotros cadecemos entender a profundidad cuál es nuestra posición en Cristo. No estamos esforzándonos para ser resucitados y sentarnos en lugares celestiales por nuestras obras. Usted puede hacerle bien a todo el mundo, pero eso no significa que tú eres resucitado y que estás sentado en lugares celestiales. No estamos esperando ser resucitados y sentados en lugares celestiales por nuestras obras. Estamos siendo resucitados y sentados en lugares celestiales ahora mismo. Debido a nuestra unión con Cristo, ahora compartimos los beneficios de la autoridad divina. Y si malentendemos esto, viviremos por debajo de la autoridad que Cristo ya asignó a nosotros. Y la razón que enfatizo esto es porque el Pablo no está usando un lenguaje de futuro. Pablo no está usando un lenguaje del pasado. Pablo está usando un lenguaje del presente, que él dice que ya fuimos, ¿qué? Resucitados. ¿Qué significa eso? No está diciendo vas a ser resucitado, ya fuimos resucitados. Y no está diciendo van a estar sentados en lugares celestiales. No, estamos sentados en lugares celestiales. Y eso me lleva a mi primer punto, que es el sepulcro, del sepulcro al salón del trono. En otras palabras, Pablo está diciendo, lo estoy sacando del sepulcro, o Dios nos sacó del sepulcro y nos puso en el salón del trono, que es un lugar de privilegio. Pablo es muy intencional aquí cuando usa sus frases y la expresión que está usando, porque después de descubrir cómo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, él dice que nos dio vida con Cristo. En otras palabras, nos salvó de eso. En el versículo 5 nos dice de Efesios 2:5, dice que nos dio vida con Cristo. ¿Estamos vivos o no? Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. También él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces hay vida en Cristo Jesús. Tenemos vida con Cristo. Entonces versículo 6 dice, ahora que nos resucitó con Cristo, y nos dice que nos sentó con Cristo. Esto no es solo un lenguaje simbólico, es una realidad posicional. Tenemos que entender nuestra posición en el Señor. Así como Él resucitó, así como la resurrección de Cristo fue real, Pablo enseña que nuestra resurrección en Él es igualmente real. Mire, no estamos esperando a ser resucitados porque estábamos muertos.
en nuestros delitos y pecados. La vida de la mayoría de nosotros aquí era una cosa diferente a lo que somos ahora. Estábamos muertos en la forma que vivíamos. La iglesia de Éfesos, él estaba dejándole saber, ustedes estaban muertos en la forma que vivía, pero ahora no pueden vivir de la misma manera porque tienen vida en Cristo Jesús. Nosotros tenemos vida en Cristo Jesús y nos sacó de esa vida pecaminosa, nos levantó de la forma en que nosotros vivíamos antes y ahora nos da vida y nos tiene sentados en lugares especiales. Así la resurrección de Cristo fue real. Pablo enseña que nuestra resurrección es igualmente real. No solo fuimos perdonados, fuimos elevados. En otras palabras, tú antes estabas aquí abajo por vivir en tus delitos y pecados, pero ahora el Señor nos levanta. Ahora el Señor nos pone en la sala del trono y estamos sentados con Él. Y vamos a entender eso en unos segundos. Entonces no solo fuimos perdonados, fuimos elevados. Esto es debido a que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Es debido a que derramó su sangre como pago por nuestros pecados. Y es debido porque Él resucitó. Como Él resucitó, eso selló la victoria de cada creyente. No podemos vivir vidas derrotadas porque Él resucitó. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció todo lo que el ser humano va a pasar en este mundo. Fue vencido desde el momento que Jesús resucitó de los muertos. Por eso nosotros podemos vivir en victoria. No significa que no vamos a tener problemas, no significa que no vamos a tener lucha, pero significa que en medio de toda esa transición tengo victoria en Cristo Jesús. Esa es la posición y la postura del creyente. Cuando Cristo salió de la tumba, tu nueva vida salió con Él. Usted sabe que cuando Jesús fue al Calvario, estaba ahí clavado en la cruz. Él estaba pensando en usted y en mí. En capítulo 17 de Juan, al final él comienza a orar y dice, no solamente pido por estos, hablando de sus discípulos, sino por la iglesia. En otras palabras, él dijo, si lo pongo en un sentido que yo lo pueda entender, no solamente estoy orando por mis discípulos, estoy orando por José Arce Jr., estoy orando por Moisés, estoy orando por Angelina, estoy orando por el pastor Osvaldo, estoy orando por usted ponga su nombre. Él en ese momento estaba orando porque sabía que iba a pagar el precio en la cruz del Calvario para nuestras vidas. Y por eso cuando usted ora por un familiar, usted ora por su esposo, usted ora por amistades, su vecino, ponga el nombre de ellos, porque Jesús estaba orando por ellos para que no pierdan su vida en pecado y en sus delitos, sino para que todos procedan al arrepentimiento. Esto significa que cuando Él ascendió, tú ascendiste con Él. Y estamos sentados en lugares celestiales. Esto no es futuro, esto es presente. Tenemos posición. Pablo no usa un lenguaje del pasado, como dije, o del futuro, sino el lenguaje es presente porque lo recibimos por fe. Usted dirá, pero yo no estoy sentado en un lugar alto y ¿por qué mi vida así? Mi vida es por fe que lo recibimos. Porque Jesús ya pagó el precio. Y eso me lleva al segundo punto, que es sentados con el Rey es una realidad espiritual. Estar sentado con el Rey es una realidad espiritual. La iglesia debemos entender esto claramente, y es que estar sentado en los lugares celestiales es más que una figura retórica, es una realidad espiritual para todo creyente. Pablo está revelando a nuestra posición en Cristo. Debido a nuestra unión con Cristo, ahora compartimos en los beneficios de su autoridad.
y la autoridad divina, porque estamos sentados con Él. Usted dice, ¿cómo es esto, pastor? Déjeme explicarle esto. Según Flavius Josephus, que es un historiador judío, él dice en las obras de Flavius, en su libro, es un libro así de grueso, él dice, sentarse con un rey en tiempos antiguos era una marca profunda de honor, íntima y de autoridad, reservada solo para aquellos que habían ganado la confianza del rey y ocupaban una posición de importancia dentro de la corte del rey. Y es importante que entendamos esto porque leemos la Biblia de la mentalidad de acuerdo a nuestras culturas. Pero en la cultura de los países que tienen realeza y en los tiempos antiguos, esto significaba mucho. Cuando Pablo le habla a la iglesia, ellos están entendiendo lo que le está diciendo, que estamos sentados en lugares celestiales con nuestro rey. Eso le estaba dando importancia, que tú no tienes que ceder a la porquería que este mundo está brindando. Tú tienes que conocer tu posición. Hablamos ¿cómo se llama? Caín, que entregó su primogenitura por una lenteja de comida, o el hijo pródigo entregó su posición y estaba comiendo de la basura de los puercos. De la misma manera, a veces nosotros comemos de la basura de este mundo porque no entendemos nuestra posición en Cristo Jesús. Y la Biblia es bien clara, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es porque usted levanta la Biblia, le hace así para el día domingo, cuando tiene que leerse todo el tiempo para entender tu posición, porque ahí Él declara cuál es nuestra posición y podemos movernos en esa esfera. Entonces, si estar sentado con un rey representa honor, intimidad y autoridad, Pablo dice que estamos sentados con Cristo. Entonces, esto no es solo una idea teológica, es un llamado al discipulado. Porque las personas que estaban sentados en la sala del trono del rey eran sus discípulos. Porque aprendían como él piensa. Si hace cierto gesto en su rostro, ok, esto va a ir bien o esto va a ir mal. Yo tenía, donde trabajaba antes, la gente me preguntaba cómo es que a ti siempre te aprueban todo en el presupuesto y a mí no. Es porque yo aprendí cómo el jefe el CFO, el que se encarga de aprobar todos los presupuestos, cómo él le gusta que se hagan las cosas. Yo fui y hablé con la secretaria de él, la invité a almorzar y ella me miró raro y dije, no te preocupes, no es nada raro. Quiero conocer cómo tu jefe piensa. Y en el almuerzo comencé a preguntarle cómo él piensa y yo voy a hacer esta presentación, pero quiero hacerla como a él le gusta. Porque a veces a nosotros nos gusta hacer las cosas como a nosotros nos gusta. Usted no puede entrar a la presencia de Dios como usted quiere. Es como Él demanda. Y si estoy sentado en lugares celestiales, tengo que saber cómo es que a mi rey le gusta que me presente, le hable, cómo Él quiere que yo pase tiempo con Él. Entonces, ella me dijo, mira, si tú ves que Él tiene el rostro, hablando del jefe, abajo y comienza a comerse las uñas, lo perdiste. No te está poniendo atención. Pero como él es un contador, él quiere que él le gusta cuando le lleva gráficas, le lleva el retorno en la inversión. Vamos a invertir tanto, pero esto es lo que vamos a ganar. Y yo hice todo eso y ese hombre me aprobaba todo, millones de dólares me lo aprobaba porque sabía cómo
iba a presentárselo. Eso es ser discípulo. Porque la palabra discípulo viene de la palabra de disciplinar. Y la palabra disciplina viene de disciplina. Tengo que tener disciplina para poder ser un discípulo de Cristo. Eso significa, no hago las cosas como a mí me gusta, hago las cosas como a Él le gusta, porque soy discípulo de Cristo Jesús. Entonces, el llamado al discipulado es evidente porque crecemos en intimidad con el Rey. No puedes sentarte cerca del Rey y permanecer distante en tu relación con el Rey. Tú no puedes decir, estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, pero vive una vida a distancia. Tiene que vivir una vida cercana. Y no estoy hablando de una vida de perfección, porque nadie tiene eso. Pero una vida cercana es una persona que constantemente está buscando del rostro de Dios. Sentarse cerca del Rey significa que eres un discípulo del Rey. El discipulado significa desarrollar un caminar diario con Dios. Significa aprender a escuchar su voz. Y significa ser formado por su presencia. Si tú no estás siendo formado, si tú no cambias, es porque no está pasando tiempo en la presencia del Señor. Tú no puedes estar al frente de nuestro Rey, Cristo Jesús, y ser la misma persona. No puedes seguir hablando como hablabas antes. No puedes seguir viviendo como vivías antes. Tiene que haber un cambio genuino en nuestras vidas. Sentarse cerca del Rey significa que tienes confianza en el Rey. Tú tienes que confiar en el Rey. Si Él dice algo, nosotros nos sometemos, porque tengo confianza en su palabra. El llamado al discipulado es evidente porque crecemos en confiabilidad con el Rey. En las cortes antiguas no todos se sentaban cerca del Rey, solo aquellos en quienes Él podía confiar y que podían sentarse a su lado. El Rey no permitía a cualquier persona. El Señor no permite a cualquier persona sentarse en lugares celestiales con Él. ¿Por qué? La Biblia dice claramente, porque Dios es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, una vez más, confundimos eso con ser perfectos. No, pero ser santo es ser separado del pecado. Separarse de todas estas cosas que te atraen. Y a veces nosotros abrimos puertas al diablo. Y por eso que el diablo no es un caballero, el diablo es intruso. Y usted ha visto en los videos cuando la policía toca la puerta y alguien la abre y el policía mete el pie en el alumbrel, se dice, el threshold. Y tú tratas de cerrar la puerta y no puedes. Eso es un intruso, porque no lo has invitado a que entre. Y a veces nosotros abrimos puertas y mire, lo que tiene que abrir es una rajadura y el diablo se mete. ¿Qué malo es el diablo? No, tú le abriste la puerta. Entonces, es nuestro trabajo cerrarle la puerta al diablo, confesando nuestra falta, confesando nuestro pecado o cómo nosotros hemos hecho eso. A veces estamos mirando algo en el teléfono y nos entretenemos un poco más de lo que deberíamos entretenernos. ¿Hello? Entonces, eso es abriendo puertas al diablo. Y si soy discípulo de Cristo, Él necesita tener confiabilidad conmigo y yo con Él, depender de Él. Cuando decimos solo a aquellos en quienes Él podía confiar, esto significa nuestro carácter debe coincidir con nuestra posición. Hay personas que dicen, para ser cristiano como ese,
mejor me quedo como soy. Tu carácter, que habla de tus valores, tiene que coincidir con tu posición. Estoy sentado en lugares celestiales, ¿estás seguro? ¿Cómo es nuestro carácter? Yo no tengo pelos en la lengua, yo le digo a la gente raspadito. No, eso no es el carácter de Cristo. O como he estado diciendo en toda esta serie, no podemos estar aquí cantando al Señor, levanto mis manos y maldecir mañana. Es que el tipo de trabajo que yo tengo, si no le hablo así, no me ponen atención, pues entonces no está ejerciendo tu posición en Cristo Jesús. Tú tienes que hablar como el reino habla. Es el carácter de tu posición como hijo de Dios. No eres creación de Dios. Los que no tienen a Cristo en su vida son creación. Pero la Biblia lo dice claramente: aquellos que creyeron en Él, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque somos hijos de su reino. Y esto significa que la obediencia es esencial. Tenemos que ser creyentes, obedientes al Señor, sometidos a su voluntad. Dios no solo está sentado en lugares celestiales, Dios no solo está sentando en lugares celestiales a los que creen en Él. Él está formando personas en quienes pueden confiar. Él puede confiar. Nuestra vida tiene que ser formada. Estoy pasando una situación difícil. Pregúntale a Dios: ¿qué área en mi vida necesito formación? Hay alguien, tú tienes un jefe que te está volando la cabeza y siempre te está apoyando, como se dice en inglés, picking on you. Pregúntale a Dios qué tiene que aprender. Tal vez es paciencia. Tal vez es intercesión. Tal vez es confianza totalmente en Él y no en la compañía que trabajas o en el trabajo. Pero tiene que haber formación, porque Dios siempre busca formarnos a su imagen y semejanza. No es la forma que nosotros queremos. Ahora, el llamado al discipulado es evidente porque crecemos en autoridad bajo la autoridad del Rey. Y eso es muy clave, porque el tener autoridad no es simplemente lo que yo quiero ejercer, es la autoridad del Rey. Una vez fuimos a una conferencia en Colombia y estaba yo sentado en una parte alta del Coliseo, y yo quería simplemente relajar, estar con Dios. Y viene un mujer y me dice, pero me lo dijo en mala manera y bien pesado: usted tiene que irse ahora, no puede estar aquí. Y yo dije: ay, perdóneme, no entendí que era así tan serio. Y él oyó mi acento y me dijo: ¿de dónde usted es? Yo dije: yo soy de los Estados Unidos, nací y me crié allá. Y él me dijo: oh no, usted es americano, hay que dejarlo aquí. Y yo dije: ¿qué? No, usted es americano, ustedes son gente de privilegio. Y yo: no, yo soy hombre de autoridad y entiendo lo que es autoridad. Usted es un hombre puesto en autoridad y yo me someto. Porque eso fue lo que el centurión le dijo a Jesús. Y por eso es que cuando nosotros estamos bajo la autoridad del Rey, mire, si yo voy ahora mismo y paso el lado de los baños de los hombres y sigo por el pasillo y no tengo el gafete o el carnet y el ujier en seguridad me para, yo no voy a decirle: yo soy pastor de esta iglesia, yo tengo acceso a todo, pero no tengo el gafete. Yo tengo que someterme. Yo me someto porque soy un hombre de autoridad. Y nosotros nos sometemos, ¿verdad?, los unos a los otros porque estamos puestos en autoridad. Y entonces aquí crecemos en autoridad bajo la autoridad del Rey. El Rey nos da a nosotros autoridad. Sentarse con el Rey significa que llevas autoridad delegada, pero nunca autoridad independiente.
Nuestra autoridad no se desarrolla independientemente. No es como nosotros pensamos o o maquinamos. Esta autoridad está delegada por nuestro Rey. Como discípulos, no actuamos según nuestra propia voluntad, porque estamos bajo la autoridad del Rey. ¿Cuántos dicen amén? Como discípulos representamos la voluntad del Rey y como discípulos avanzamos su reino, no nuestra propia agenda. Es el reino del Señor. La verdadera autoridad fluye de la sumisión. Cuando aprendemos a someternos, de ahí surge la autoridad. Ahora, el llamado al discipulado es evidente porque crecemos en identidad debido al Rey a quienes servimos. Y esta es la parte muy importante también, que conociendo cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Si estás sentado con el Rey, no puedes vivir como un siervo fuera del palacio. Lo que vivían casi siempre, o los que estaban sentados con el rey, su corte del trono, ellos vivían dentro del palacio. Por eso que vemos un palacio grande, con tantos cuartos, porque la gente de confianza vivía con él. El Señor nos dijo que voy a preparar moradas para ustedes. Me gustaría pensar que en esa morada voy a tener un jacuzzi, pero no creo que va a ser así. Me gustaría pensar en esa mansión grande, pero mire, simplemente estar en su presencia va a ser más que suficiente. Yo no necesito una mansión en el cielo, necesito la presencia de Dios. Comienzo aquí en la tierra y termino en el cielo disfrutando de su bella presencia. Crecemos en nuestra identidad debido al Rey a quien servimos. El discipulado requiere renovación de nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque no podemos seguir pensando como pensábamos. No podemos actuar en la forma que yo estoy acostumbrado a actuar. Hay personas que dicen, yo no tengo pelos en la lengua. Pues estoy orando que le crezcan los pelos en la lengua. Porque a veces decimos las cosas sin filtros. Es que así soy yo, así me creó el Señor. No, ese es el viejo hombre. Pero en el Señor tenemos una forma nueva de actuar. Pablo dice, cuando yo era niño, actuaba como niño y hacía todo como niño. Para ahora que soy adulto, nuestro hablar tiene que cambiar. Yo me crié en el ghetto. Yo puedo hablar como la gente de la calle, pero no hablo de esa manera. ¿Por qué? Porque Cristo me cambió y me transformó. Mi forma de pensar y mi forma de hablar. El discipulado requiere rechazar identidades antiguas. No puedes gloriarte de cómo tú eras antes. Que le daba trompones a medio mundo. No, eso no es bueno para gloriarse. Debes gloriarte el cambio que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque nuestra identidad es otra diferente. Mi hermano Isaac lo ha dicho aquí varias veces. El apodo de él antes era Sleepy. Y era porque nació con los ojos vago, y él decía, todo el mundo lo llamaba Sleepy cuando estaba en drogado, cuando estaba en pandilla, todo era Sleepy. Pero él dice, ahora que conozco a Cristo Jesús, le digo, los corrijo, le digo, no me llamen Sleepy, porque ya no soy esa persona, soy otra persona en Cristo Jesús. Ya tú no eres la persona de antes, tú eres alguien diferente. Cuando Israel, mire, y eso es importante entender, cuando Israel salió de Egipto,
Ellos pasaron 40 años en el desierto, no porque andaban perdidos, sino porque no entendían su identidad. Su forma de pensar era de ladrillero, su forma de pensar era de esclavo. Y el Señor no podía darle una tierra prometida al pueblo de Israel por la forma antigua de pensar. Dios no va a confiar en nosotros las almas si todavía estamos pensando como una iglesia pequeña. Dios no va a confiar en nosotros las almas si pensamos que el Señor se va a encargar de ellos. Nosotros nos encargamos. Él nos dio a nosotros las herramientas para poder cuidar de su grey. Y por lo tanto, mi forma de pensar como pensaba antes, o es que mi otra iglesia así lo hacía, eso no es válido. ¿Qué es lo que Dios nos está llamando a nosotros a hacer en este momento? Entonces, tenemos que abrazar a quienes somos nosotros en Cristo Jesús. Somos cabeza y no cola. Estamos por encima y no por abajo. Dios bendice nuestra vida en la ciudad o en el campo. Dios nos prospera, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando nos prospera en nuestra relación con Él, con nuestros vecinos, con nuestra familia. Dios, si cuida de las aves, cuida también de nosotros. El discipulado lo vamos desempeñando cuando creemos en responsabilidad del reino. Tenemos que nosotros saber que esa palabra responsabilidad está compuesta de dos palabras. La habilidad de responder. Y decimos, no, es que yo no pude hacer esto, pastor, porque A o B razón. Responsabilidad es la habilidad de responder. Todos tenemos la habilidad de responder. La posición siempre viene con responsabilidad. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. No es para verte lindo. Eso conlleva responsabilidad. Hello. Conlleva responsabilidad. Él ha puesto responsabilidad sobre nosotros. Como discípulos representamos la cultura del reino. Somos responsables por presentar la cultura del reino. Y la cultura es representada por los valores que nosotros tenemos. Si usted está mostrando valores equivocados, vienen porque tienen creencias equivocadas. Entonces mis creencias forman mis valores forman mi carácter. Y todo eso tiene que ser basado en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos dice el Rey? ¿Qué es el carácter que nosotros deberíamos de llevar? Llevamos el mensaje de Cristo. Parte de nuestro carácter es llevar el mensaje del Rey. Traemos su gobierno a lugares quebrantados. Eso es parte de nuestro carácter. Usted está en un lugar, un trabajo muy malo, pues usted va a llevar el mensaje del reino a lugares quebrantados. Qué lindo es oír testimonio que alguien llegó como Nicky Cruz en los 50, llegó a Nueva York y predicó el evangelio a pandilleros y drogadictos, y como ahora, David Wilkerson, y se ganó a Nicky Cruz, y ahora Nicky Cruz está ganando generaciones para Cristo Jesús. ¿Por qué eso pasa? Porque el evangelio llegó a un lugar quebrantado. Lo que los gobiernos no pueden hacer, el Señor lo puede hacer si conocemos nuestra posición. Tenemos que conocer nuestra posición. Entonces, crecemos en alineación con el Rey. Tenemos que estar alineados con el Rey para mostrar que somos discípulos. Un discípulo nunca está fuera de alineación con su maestro, y en nuestro caso no puede estar fuera de alineación con el Rey. En los tiempos antiguos, alguien que estuviera fuera de alineación con el Rey, le cortaban la cabeza. Cristo no nos corta la cabeza, pero vamos perdiendo terreno en el reino del Señor. Mateo 6, 33. Mira lo que dice.
mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y si usted lee todo el capítulo, usted sabe por qué Jesús está diciendo esto. Y por eso que desde que era pastor de jóvenes, y sigo diciendo que si tú cuidas de los negocios de Dios, Él cuidará de tus negocios. Porque esto es lo que dice Mateo 6:33. Y el contexto de esta escritura es Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y la palabra riqueza dice a la potestad, está hablando que se llama mamón. Porque el dinero, si amamos al dinero, eso es un espíritu que se llama mamón. Y entonces lo que él está diciendo es, y si usted lee los versículos antes, él está diciendo, no tenga ansiedad por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, por tu vida. Si cuido de las aves, cuido de ti. Si cuido de los lirios, de los valles, cuido de ti. Pero ahora sí, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las cosas que él acaba de decir. Cuidar de ti, de tus necesidades. Porque nosotros como seres humanos nos ponemos tan ansiosos y decimos, bueno, tengo que trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque si no, no sobrevivimos. ¿En quién está puesta nuestra confianza? Oh, pastor, pero es que usted no sabe. Yo lo he vivido. Lo he vivido. Y he dicho, confío en el Señor. El Señor me ha dicho a mí, Legacy Church no es tu fuente. El sindicato de maestros donde tú trabajas no es tu fuente. Yo soy tu fuente y proveo todos los recursos. Entonces, no puedo tener ansiedad. A veces hay cosas en mi casa que se arruinan y mi esposa está, hay que arreglar esto, hay que arreglar lo otro. Y ella cuidando de la casa y yo, tranquilo. ¿Cómo tú puedes estar tranquilo? Porque en el tiempo de Dios, yo sé que esto se va a arreglar. Tenía que ir a El Salvador para verme las cuestiones de los riñones y Dios ha proveído todo. ¿Por qué? Confío en Dios. Él es mi amparo fiel, como dice el himno. En luchas crueles, mi defensor es Él. Se apaga el sol a su alrededor, mi Padre amante cuidará de mí. Amén. Confiamos totalmente en Él. En el versículo 25 dice, no os afanéis por vuestra vida. En el versículo 33 dice, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Por qué? Tengo que buscar primeramente el reino de Dios antes de afanarme por mi vida. Lo segundo que buscamos o que encontramos en el versículo 33 es su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia. Pero la palabra en griego ahí está hablando, tiene varias definiciones. Y una de las definiciones es tenemos que estar alineados. Estar en alineación. Entonces, si busco primeramente el reino de Dios, tengo que estar en alineación con el Señor. Su justicia siempre se alinea con su propósito y con sus planes para con nuestras vidas. Crecemos al alinearnos con el gobierno, el reinado y la voluntad del Rey. Crecemos y nos alineamos con Él. El mundo se está cayendo alrededor nuestro. Tenemos guerra en todas partes. La economía está horrible. ¿Cuándo iba a pensar yo que iba a pagar casi $5 por gasolina? En California está de $7 a $10 la gasolina. A mí me llegó el bill de la electricidad en casi $800. Yo digo, Señor, ¿qué está pasando? Pero mi Padre amante cuidará de mí.
Mi Padre amante cuidará de ustedes. ¿Por qué? Porque estamos en alineamiento con el Señor. Él cuida de las aves, Él cuida de los lirios, cuidará también de nosotros. No tengo que tener ansiedad. El salmista dijo que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero está puesta sobre la puerta, los dinteles de la puerta de mi casa. Estoy bajo protección del Señor. Puedo ver tantas cosas pasar, pero tengo que confiar en lo que Él dice en su palabra. ¿Por qué? Porque no, sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted tiene que entender su identidad. Usted sirve al Señor. Entonces crecemos en alineación con el Rey cuando nuestra voluntad se somete a la suya y nuestros pensamientos son formados por su palabra y nuestras vidas reflejan el reino de Dios. No creces haciendo obras. Podemos hacer cosas buenas para la gente y que deberíamos de hacerlas. Servir a la comunidad. Pero no crecemos por eso. Crecemos porque estamos alineados al corazón y del Señor. Mi corazón está alineado con el Señor. Mi alma está alineada con el Señor. Mi espíritu está alineado con el Señor. No puedo desasociar, gracias, mi corazón de mi alma. No puedo desasociar mi corazón y mi alma de mi espíritu. Tiene que haber armonía con el Rey en toda área de mi vida. Entonces, no creces haciendo obras, creces alineando tu corazón, alma y espíritu con el Rey. Si en tiempos antiguos solo los de confianza se sentaban con el Rey, entonces en Cristo no solo somos perdonados, somos confiados. Él está confiando en nosotros, porque estamos sentados con el Rey en lugares celestiales. El mensaje del reino no es solo ven y sé perdonado, es ven y toma tu lugar. Hello. No solo te perdonó, te está diciendo ven, toma tu lugar como hijo mío, toma tu lugar como hija mía. Tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Toma tu posición. Entiende tu posición como hijo e hija del Señor. El mensaje no es solo ven y sé perdonado. El Rey no solo te está salvando, el Rey te está sentando en lugares celestiales. Si esto es cierto, entonces debemos dejar de vivir por debajo de lo que Cristo ya ha establecido. No vivas derrotado, tu lenguaje importa. No digas, es que nadie me entiende, es que esto y lo otro. No, comienza a confesar lo que el cielo dice de ti. Lo que el cielo confiesa de tu circunstancia, lo que el cielo está declarando sobre su iglesia, confiésalo. Deje de vivir por debajo de su autoridad. Dios le ha dado una autoridad. Cuando usted ora, tome autoridad en el nombre de Jesús. Tome autoridad sobre su circunstancia. Tome autoridad sobre todo lo que está agobiando tu vida. Comienza a orar desde tu posición de autoridad y camina en confianza, no en temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de confianza. No en las leyes de este país, no en los políticos de este país, no en cualquier otro líder. Tenemos que tener confianza en la palabra del Señor, que Él cuidará de nosotros. Y tenemos que avanzar el reino de Dios. O sea, no es simplemente quedarnos sentados, es avanzar el reino de Dios. ¿Qué es avanzar el reino de Dios?
es llevar la palabra, las buenas nuevas del evangelio a alguien. Se encuentra con un drogadicto, no le diga te vas a perder y vas a morir con la droga porque el diablo quiere matar. No, dígale, Cristo quiere darte vida y vida en abundancia. Lleve las buenas nuevas de salvación. Declare palabra. No estoy hablando de la gente pagan miles de dólares para escuchar a un motivational speaker, o sea, uno que habla de motivación para darle esperanza a la gente. Eso es basura. Usted necesita escuchar lo que el Rey ha dicho de usted y moverse en eso. Amén. Entonces ya no podemos ser igual. Al salir de aquí usted tiene que ser totalmente diferente. Depositar toda su confianza en el Señor. Entender su posición. Caminar en autoridad con el Señor, porque Él lo ha sentado en lugares celestiales con Él. Resucitó de la vida vieja, resucitó de esa muerte del pecado, resucitó de ese problema que le estaba agobiando. Ahora está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia, Señor, porque entiendo la importancia de esta palabra. No es de hacernos sentir bien, es de entender tu propósito, tu posición, Señor, entender nuestro lugar en ti. Muchos creyentes, Señor, especialmente de nuestra cultura latina, Señor, tenemos una subestimación de nosotros mismos, porque venimos de países, Señor, que con una cultura de dictadores, Señor, de gobiernos que han mantenido al pueblo bajo el pie de ellos, y a veces como que sentimos que ese es nuestro rol en la vida. Pero tú nos has resucitado de eso, porque no dependemos del reino de este mundo, dependemos del reino de los cielos. Y tú has dicho que nos has sentado en lugares celestiales, en una posición prominente en ti, Señor. Y esa posición viene a través de una relación personal con Cristo Jesús. Que entendamos, Señor, a profundidad, Señor, que tenemos que tener una renovación en nuestra mente, que no podemos seguir pensando como antes pensábamos, Señor, que no somos esclavos de este mundo, no somos esclavos del sistema político de este mundo, pero somos, Señor, esclavos tuyos, Señor, porque tú nos has llamado a libertad, Señor, y somos libres en Cristo Jesús. Por eso que tú dijiste, al que el Hijo liberare será verdaderamente libre. Te agradezco, Señor, por la libertad que da a tu pueblo, por tu reino, Señor, por la corona que tú tienes como Rey nuestro, Señor, y por el reinado que tú, Señor, has establecido, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, y yo pido que vengase tu reino y hágase tu voluntad en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Dios les guarde. Amén.